Saludos. Nosotros somos el grupo número 4. Está compuesto por Elvira, Francesca, Flor, Gismeiri y esa servidora que le habla. Yo le estaré hablando sobre un tubo, sobre otro tubo, o sobre todo. Cuando nos referimos a dos tubos que se forman, hablamos durante la tercera y cuarta semana. El ectodermo se engrosa y se forma una placa neural. Serán inducidas por moléculas para así formar lo que es un proceso muy importante, lo cual se llama la neurulación. Es quien va a dar como producto un tubo neural en la región del primer tubo. Entonces, simultáneamente, el ectodermo va a generar un tubo intestinal en la región ventral, lo cual viene siendo lo que es el segundo tubo. Aquí podemos ver en imagen, podemos apreciar cómo va el proceso. Desde el primer tubo al otro tubo que va uno sobre otro. Siguiente video. Ok, cavidad corporal. Al final de la tercera semana, el mesodermo se diferencia porque se divide en parcial, intermedio y mesodermo. Como podemos ver aquí, el mesodermo somático es la primera capa parietal que cubre esta capa, pues será adyacente a lo que es el ectodermo y se denomina somatopleural. También podemos ver aquí lo que es segunda, que es la capa esplánica, adyacente al endodermo, y juntos se denomina esplanopleural. Como podemos ver aquí en la imagen, esplanopleural, que es la segunda. El espacio que existe entre las capas que se van a llamar cavidad corporal es primitiva. Aquí lo podemos ver como celoma intraembrionario, que es la parte que vemos aquí, puntitos rojos, que dice celoma, que está debajo del mesodermo somático y en el medio del mesodermo esplénico. En la otra semana se genera lo que son unos pliegues laterales de la pared corporal, integrado por la capa parietal del ectodermo y subyacentes a las células somitas que inmigran. Como podemos ver aquí los pliegues, que es la parte azul, que están en el medio de la membrana amniótica y pared dorsal del saco vitelino. Entonces, como se cierran estas paredes ventrales casi por completo, porque no se cierran completo, excepto en la región umbilical y el disco adopta una posición fetal. A medida que crecen los pliegues pleuropericárdicos, se forman divisiones que separan la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Estos pliegues contienen lo que son en su interior venas cardinales comunes o conducto de Convier. Ahora la dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, aquí tenemos lo que son las membranas serosas. Cuando hablamos de membrana serosa, nos estamos refiriendo a que estas derivan de la capa parietal del mesodermo lateral. Y hay dos capas, que es la capa parietal y la capa visceral. A la capa parietal, como podemos observar aquí, también se le puede llamar somática. Y esta es adyacente al ectodermo, que juntos denominan lo que es el somatopleura, como ya se ha mencionado anteriormente. Esta capa parietal membranosa recubre lo que es el peritoneo, la pleura y la pericárdica. Cuando hablamos de peritoneo nos estamos refiriendo a la cavidad abdominal y la pelvis. Como pueden observar aquí en la imagen, les puse esos tres ejemplos para tener una mayor comprensión. Cuando hablamos de pleura nos estamos refiriendo a los pulmones. Es esa capa que va a recubrir o va a revestir lo que son los pulmones. Luego está la capa pericárdica, que como su nombre lo indica, viene del pericardio, del corazón, que es también esa capa que va a recubrir lo que es el corazón. Ahora tenemos lo que es la otra capa, que es la capa visceral, que también se le puede llamar esplácnica, y que es adyacente al endodermo y junto denomina lo que es la esplacnopleura. Y es la capa que va a ser como más interna, más apegada al órgano. Por ejemplo, eh,
la pleura visceral, que es la que va a estar más apegada a lo que son los pulmones, al igual que, por ejemplo, con el corazón, ¿verdad que sí? Entonces, eso es un ejemplo para que podamos identificarlo bien de lo que es una capa parietal que va a revestir los órganos por fuera y la capa visceral que va a estar más apegada al órgano internamente. Ambas capas se van a fusionar para dar origen al mesenterio dorsal. En esta imagen podemos observar lo que es el mesenterio dorsal, como pueden observar. Y el mesenterio dorsal podemos decir que fija la pared posterior del cuerpo del tubo intestinal. Este se va a extender desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del posterior. También, como hay un mesenterio dorsal, también hay un mesenterio ventral, que este va a formar tejido conectivo en el que podemos ver que se extiende lo que es el hígado. El mesenterio ventral también es muy importante, ya que va desde desde la parte caudal próxima del duodeno y va a crear lo que es un tabique transverso. ¿Cuál es la función de este tabique transverso? La función de este tabique transverso es que va a sostener la estructura para la formación de lo que es el diafragma. Más adelante vamos a ver muy bien cómo se da lo que es el diafragma en el proceso embrionario de un bebé. Entonces, en esta imagen podemos observar el tabique transverso. Muy bien, en este caso les estaré hablando de los defectos de la pared ventral del cuerpo. Siguiente diapositiva. Ok. Las malformaciones se deben a la falta del cierre de la pared ventral del cuerpo. Mayormente los pliegues de la pared ventral del cuerpo, por ejemplo, afecta más a lo que es a la pared central que a los craneales o a los caudales. De este modo, ambos de los pliegues de la pared lateral no avanzan en dirección ventral o afrontan anomalías durante el proceso de fusión una vez que se cierre o que se encuentre en la línea media. Ahora sí, los defectos de la pared ventral del cuerpo se presentan principalmente en el tórax, en el abdomen, en la pelvis y afectan al corazón, también en los órganos urogenitales y a todos ellos en general. Esto y su nombre obviamente va a depender de la localización y la extensión de su anomalía. Siguiente diapositiva. Les estaré hablando de la ectopía cardis. Esto se ubica obviamente en el tórax y la pared torácica presenta una hendidura. Explicándoles un poquito más profundo, es cuando los pliegues de la pared lateral del cuerpo no cierran la línea media de la región torácica, lo que determina que el corazón quede fuera de la cavidad torácica. En ocasiones, el defecto del cierre inicia en el extremo, eh, inicia en el extremo del caudal, en el externo, y se extiende hasta lo que es la región superior del abdomen, lo que genera un aspecto de anomalías denominada pantalogía de Campbell. Ahora sí, siguiente diapositiva. Estaré hablando de la gastroquisis. Esta se produce cuando hay una falla en la pared, en el cierre de la pared corporal, en la región abdominal. Como consecuencia de eso, las asas intestinales se hernian hacia el interior de la cavidad amniótica por este defecto, que suele ubicarse a lo que es al lado derecho del el cordón umbilical. Estas asas intestinales afectadas pueden dañarse por la exposición al líquido amniótico, que esto genera un efecto corrosivo en lo que es el enrollamiento o al enrollarse o envolverse, ¿verdad? A lo que es o sea, entre ellas, lo que hace es que hay una obstrucción del flujo sanguíneo en esa área. Siguiente diapositiva. Estrofia vesical. Le estaré hablando de esta y esta que se debe a lo que es un cierre anómalo de la pared del tronco de la región pélvica. La estrofia vesical representa un cierre anómalo menos grave en esta área y solo es afectada la vejiga que queda expuesta. Y en el caso de varoncitos, el pene se queda, o sea, es afectado porque tiene una forma de epispadias.
O sea, como una falta de fusión del dorso del pene. Siguiente diapositiva. Estrofia cloacal. En este caso sí es un defecto más grave que el mencionado anteriormente, ya que en este caso no queda solamente expuesta la vejiga, sino que también está expuesto el recto completo y es como el área cloacal, por eso se llama así. Siguiente diapositiva. Ok. Como podemos observar en las imágenes, en los dibujos, uno de ellos muestra lo que es el asa intestinal, eh, que muestra un defecto de lo que es la pared urogenital, no, perdón, muestra un defecto en la pared ventral del cuerpo, pero este no deriva de lo que es una pared ventral, o sea, no deriva de la pared corporal en el cierre de la cavidad. Me explico. En vez de esto, la anomalía se desarrolla cuando una porción del tubo intestinal, por ejemplo, en este caso el intestino medio, no regresa a la cavidad abdominal tras su hendidura normal hacia el cordón umbilical, o sea que se queda expuesta completamente fuera de lo que es esta área. Hasta aquí mi exposición. Saludos, yo le estaré hablando sobre lo que es el diafragma y la cavidad torácica. El diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este interviene en la respiración, descendiendo el volumen de la cavidad torácica al inhalar y aumentándolo durante la exhalación. La cavidad torácica es el área del cuerpo entre el cuello y el abdomen y esta consta de 24 costillas. El tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Este deriva del mesodermo visceral. No, dale a la siguiente, a la anterior. Ok. No, a la anterior. Donde decía la definición. Ok. Eh, como decía, este deriva del mesodermo visceral, es también llamado esplánico, que este rodea el corazón y adopta su posición entre las cavidades torácicas y abdominal primitivas, cuando el extremo craneal del embrión crece y se flexiona para adoptar la posición fetal. Este tabique no separa por completo las cavidades torácicas y abdominal, sino que deja aberturas amplias como los conductos pericardioperitoneales a ambos lados del intestino anterior. Pasa a la siguiente. Como podemos ver, este dibujo nos muestra el aspecto ventral de un embrión de 24 días de gestación. El tubo intestinal se está cerrando y pueden observarse los portales del intestino anterior y posterior. Y el corazón que se ubica en la cavidad pleuropericárdica primitiva, que esta separa en parte la cavidad abdominal por el tabique transverso. Dale a la siguiente, por favor. Aquí vemos un segmento del embrión de alrededor de 5 semanas al que se retiraron ciertas estructuras de la piel de la pared corporal y el septo transverso para dejar la vista a los conductos pericardioperitoneales. También se puede observar el tamaño y el grosor del tabique transverso y los cordones hepáticos que penetran en el tabique. La siguiente, por favor. Aquí esta imagen nos muestra el crecimiento de las yemas pulmonares por los conductos pericardioperitoneales y también se pueden observar los pliegues pleuropericárdicos. Dale a la siguiente. No, la imagen. Esa, gracias. En la figura vemos la transformación de los conductos pericardioperitoneales en las cavidades pleurales y la formación de las membranas. También se puede observar los pliegues pleuropericárdicos que alojan la vena cardinal común y el nervio frénico. En la imagen B, aquí el tórax, tras la función de los pliegues,
entre sí con la raíz de los pulmones, se ve como la vena cardinal común derecha se transformó en la vena cava superior. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, cuando las llamas pulmonares comienzan a crecer, se expanden en sentido caudolateral por los conductos pericardioperitoneales. Como consecuencia de esto, se produce lo que es el crecimiento rápido de los pulmones. El diámetro de dichos conductos se vuelve insuficiente y los pulmones comienzan a expandirse. Aquí sucede la expansión ventral y lateral, que esta ocurre por detrás de los pliegues. Al inicio de estos pliegues se aprecian como pequeñas crestas que se proyectan hacia el interior de una cavidad torácica primitiva sin divisiones. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared corporal produce dos componentes. Uno es la pared definitiva del tórax y dos es la membrana pleuropericárdicas, que son una extensión de los pliegues pleuropericárdicos que albergan las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. Muchas gracias. Buenas, mi tema es formación del diafragma. Si bien la cavidad pleural está separada de la cavidad pericárdica, se mantienen comunicadas con la cavidad abdominal por medio de la conducción pericardio-peritoneales. Esta imagen que podemos observar aquí es la figura 7.5b, que es un segmento del embrión alrededor de la quinta semana al que se le retiraron ciertas estructuras de la pared corporal y el septo transverso para dejar a la vista los conductos pericardio-peritoneales. Observes el tamaño y el grosor del tabique transverso y los cordones hepáticos que penetran en el tabique. Siguiente día. Al avanzar el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleurales y peritoneales queda cerrada de manera parcial por el con configuración de media luna. Los pliegues pleuroperitoneales que se proyectan al interior del extremo caudal de los canales pleuroperitoneales. La séptima semana los pliegues se adelgan para dar origen a las membranas pleuroperitoneales, que crecen en dirección medial para fusionarse con el mesenterio del esófago, que forman los pilares del diafragma con entorno a la aorta. Las membranas pleuroperitoneales siguen creciendo hasta fusionarse una con la otra y cubrir por completo el tabique transverso. La imagen que podemos ver aquí es la figura 7.7, es el desarrollo del diafragma. En la parte A, los pliegues pleuroperitoneales aparecen al inicio de la quinta semana. En la B, al llegar a la séptima semana, las membranas pleuroperitoneales crecen sobre el tabique transverso y se fusionan con el mesenterio del esófago y sigue extendiéndose una en dirección de la otra. Y en la parte C es un corte transverso en el cuarto mes del desarrollo. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos al tema de las hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas congénitas, una de las malformaciones más frecuentes en el recién nacido, puede deberse a la falta de longitud del intestino anterior, que mantiene al estómago en la reunión torácica. Al inicio, el tubo intestinal se mantiene estrechamente unido a la pared corporal dorsal, pero el adelgazamiento de su fijación mesodérmica de esta región permite la formación del mesenterio dorsal. En la figura que podemos ver aquí, es la figura 7.1, precisamente la D y la E, yo hablaré, es a los 24 días, los pliegues de la pared lateral del cuerpo, constituido por la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral y endodermo subyacente. La E, al final de la cuarta semana, de las capas del mesodermo visceral, establecen continuidad
paredes para formar la membrana de 2 hojas en mesodermo dorsal. Siguiente diapositiva. Esta imagen que podemos observar es la figura 7.8. Es la hernia diafragmática congénita. La figura A es la cara abdominal del diafragma en que se aprecia un defecto amplio en la membrana pleuroperitoneal. La B es la herniación de las asas intestinales y parte del esófago hacia la cavidad pleural izquierda. A menudo el corazón y el mediastino son desplazados hacia la derecha y el pulmón izquierdo se comprime. La C es una radiografía de un recién nacido con un defecto amplio en el lado izquierdo del diafragma. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.